En este momento se encuentra con nosotros Oblin Acosta, regidor del PRD y pues electo vicepresidente del Consejo de Regidores. Le damos la bienvenida y de entrada pues que nos pueda poner en contexto de todo lo acontecido, viralizado a nivel nacional en nuestra sala capitular en esta elección extraordinaria de los representantes en la sala capitular. Buenos días, bienvenido al programa. Muchas gracias, Carolina. Buenos días, Yerjan. Buenos días, José Manuel. Buenos días. Buenos días, Rodríguez. Buenos días. Buenos días, San Francisco. Explícanos eso que se escenificó en el día 24 de abril, día de los ayuntamientos, día de una votación para elegir el nuevo bufete o el bufete que va a representar a la sala en este año de ejercicio 2026-2027. Sí, fíjate, después de lo visto en los medios de la vergüenza digitales. Qué bueno que lo ponga producción, ¿eh? Sí, producción. Que No se le olvide nunca a este pueblo. Continúe. Algo inédito, prácticamente. Pues bien, después de lo que ustedes pudieron ver a través de los medios digitales, creo que era prudente que estuviéramos aquí, porque hemos visto una masificación de lo sucedido. Creo que desde el punto de vista particular mío como participante en el proceso y quien resultó electo en medio de la confusión que generó una discusión que pudo no haber tenido ninguna trascendencia si no hubiesen estado los medios ahí que hicieron inmediatamente lo que aconteció, lo hicieron público. Eso es propio de esos procesos de elección de los bufetes directivos. O sea, ¿usted dice que es natural o normal esto? No diríamos natural o normal. Suceden contradicciones, suceden momentos de tensión. Como abogado siempre he tenido la pauta de seguir en los hechos antes de que ocurren. Y veníamos de un proceso en el que se había elegido un presidente del Consejo, que resultó electo, somos 13 regidores, resultó electo 7-0, crea alguna expectativa, alguna diferencia. Entonces nos sometimos al proceso de elección de vicepresidente y quedan los ánimos. ¿Quién competía contra ese presidente? La competencia fue entre el colega Cristian Tejadas y Víctor Abreu, que resultó. Ya. Pero ¿cuál es el contexto? O sea, ¿cuál es la situación en donde se escenifica toda esta situación? Vemos a la joven regidora Abril que se enfrenta con el señor La Antigua Estaba también. ahí Pónganos en contexto. los dos colosos de la elección, porque el presidente se convierte en el de mayor edad y Exacto. la de menor edad, que era ella, ¿verdad? Sí. Creo que el de menor edad no es este muchacho. No, yo pensé que era Víctor. la sombra. No, Digo, la colega ¿cómo fue? Abril. Abreu. No, pero tú dijiste otra cosa. No la sombra. Y él Oblin, Yo pónganos solo en digo contexto responsablemente. por qué se escenifica esta confrontación tan agresiva. Ciertamente, en principio dijimos, un manejo de las emociones por los acontecidos anterior, decíamos la elección del propio presidente, la forma en que se manejaron todas las conversaciones que se dan. Fíjate, Francis conoce, porque fue regidor, y conoce las expectativas que genera la elección de bufete directivo. Nosotros tuvimos mucha atención, pero no llegamos. Cuando el ejecutivo tiene algún interés de que resulte un consejo en el que El alcalde. El alcalde, correcto. Que el alcalde tenga algún interés precisamente en un bufete directivo, que se haya electo un bufete directivo acorde con lo que él pretenda. Pero creo que el hecho que aconteció fue más un descontrol de las emociones, diríamos un momento de tensión, en el que, si ustedes notan, todos dicen lo mismo. Todo Coinciden.
coinciden en que, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, es que no debiste de hacerlo. Entonces, sí, pero me dijeron. Entonces, como una contradicción en el que no nos pudimos poner de acuerdo en el momento, pero al final lo importante es que el propio Consejo enrumbó el proceso. Una y cosa, resultamos vimos a Anthony Acevedo que rompe unas boletas y tengo de información de que estas imágenes sin explicación aparenta ser un acto violento de él, pero fue que esas boletas debieron ser rotas para volver a la votación. Bueno, en sí, los procesos electorales no es romper la boleta. Hay un orden, hay una forma de votación y la ley, que es la que manejamos la parte ya electoral, se sabe qué hacer con una boleta cuando está... Se anulan. Cuando está de más, Pues a eso acudimos. Lo sucedido o lo que alegaban no influían en el resultado final. Era un voto, una boleta que decían que sobraban, una persona que decía no había votado, alguien que se había quedado con una boleta al final para depositarla. En la elección del bufete directivo... Habían 13 boletas. Habían 12 y faltaba uno por votar, pero faltaba uno por depositarla también. O sea que daba la impresión en que había una boleta, en que había una boleta de más. Un error. Y ahí fue donde vino el descontrol de quién pudo haber sido. Entonces, al escenificarse el hecho de romperla, entonces eso caldeó los ánimos y ahí vino lo que habíamos dicho, las emociones, de control, generó esa discusión. Sí, Oblin, pero usted ha venido como muy romántico, sí, ¿verdad? Y ha querido como pasarle un paño con pasta a esta situación donde vimos que un regidor, y creo que está en el grupo, muchachos, el video, rompe unas boletas violando un proceso, violando un protocolo. Sí. Independientemente de, entendemos que ese tipo de acciones o la hace el secretario o se ciñen al proceso que está contemplado para eso. Por ejemplo, miren ahí, se ve que el regidor, él sí la coge, porque entonces, hábleme de este proceso. Es correcto porque vemos que ahí se molesta el regidor del PLD y dice que no se debió romper. Vemos que también el de la Fuerza del Pueblo se molesta porque han roto unas boletas. ¿Está contemplado en la ley eso? Es que es un consejo. Y al ser un consejo, lo que imperaba era que si se iban a romper fuera un consenso de todos. Okay. Entonces, rómpala o hay que romperla, no era Lo hizo de forma inadecuada. No era la forma de que solo él dijera hay que romperla y introdujera la mano y la rompiera. Entonces, es un asunto en el que nosotros podíamos decidir en consenso, en mayoría, que es lo que se decide en un consejo. Entonces, si la ley lo permite. Entonces, romperla. Pero nosotros podíamos establecer nuestro propio método para resolver la situación generada. Al final, fueron las mismas boletas las que se contaron, aún rotas. Sí, se contaron esa boleta y se introdujo el que faltaba por votar. ¿Y a qué se debía? ¿Estaba en el hemiciclo, en el lugar el que faltaba? Era que el presidente saliente había salido al baño en un cuarto intermedio que habíamos pedido. Y entonces cuando regresamos, pues se reanudó el proceso y él no había llegado, entonces ya empezaron a votar o a introducir prácticamente la boleta, porque tú sabrás que no es una votación en el que se va una a una, sino es un consenso entre 13 colegas regidores. 13 sobre. Que se ponen, exacto, que se ponen incluso hasta de acuerdo antes del proceso de elección y dicen, mira, vamos a votar por fulano, por este o por aquel que me representa. Esa era precisamente mi pregunta. Yo he tenido el honor de conducir esa ceremonia varias veces y siempre me había fijado de que antes de iniciar las votaciones, antes de iniciar la ceremonia pública, los regidores se reunían, hacían consenso, después todos salían y se realizaba la votación normal. Este proceso se distinguió también porque empezó bastante tarde. En la reunión que se hacía ya fuera de las votaciones, ¿existía ya esa tensión? ¿Había tensión entre algunos compañeros regidores? A eso me refería cuando decía que había que investigar
antes del proceso, todo lo vivido, en el que para elegir, cuando se va a competir, hay que elegir un candidato y resulta que a veces se doblegan intenciones, crean disgustos y uno va a un proceso. No fidelizan su posición en reunión, ¿verdad? Correcto. Es lo que te quiere decir. Y anterior ustedes vieron correr muchas inquietudes en los propios medios que dio a conocer lo sucedido en el proceso de elección de bufete directivo. Lo cierto es que es la primera vez que esto Joven. ocurre. Mira, Una Así es pregunta, público. perdón, Francis. Mira, cuando nosotros miramos el contexto completo, vemos a la regidora enfrentando al señor Lanyoma, vemos a la oposición, al señor Rafael Díaz, a Fermín, haciendo denuncias sobre el proceso, vemos a un regidor del gobierno rompiendo boletas. O sea, esto no se lee tan sencillo como que es propio de una elección. O sea, se siente que el malestar observado es mucho más profundo, de temas internos que quizás usted pues quiera cuidar, ¿verdad? Pues como parte de todo esto. No sería que se vea como propio de la elección de un bufete Que no. directivo, sino de la parte emocional de la persona cuando tienen el hecho en la mano. ¿Cómo yo respondo? Porque ciertamente eso podía suceder en que nosotros dijéramos, mira, vamos a ver qué pasa con la boleta, si es que está de más, y vamos a abocarnos en qué hacer. Y no determinar, yo entiendo que es así y vamos a... Ok, Oblin, pues vamos a entonces a deslindarnos, ya que usted no quiere abordar ese tema a profundidad, y, ¿verdad? Porque sabemos quizá hay Sí, situaciones sí, que se sí, dan claro. No a se ha lo dejado, interno, no se ha pero dejado. bien, usted como regidor y ahora vicepresidente de la sala, deben ser, la función de ustedes fiscalizar la actuación del alcalde, ¿verdad? Y legislar para el municipio. Hemos visto violaciones a debido proceso, hemos visto violaciones a la ley, graves por parte de la alcaldía de San Francisco de Macorís, como es el caso de la colocación de candado de manera ilegal, del cobro de multa de manera ilegal, de la aprobación, que usted votó por ella también, tengo entendido, de una ordenanza que es violatoria al debido proceso, Retroactivo. e incluso también el cobro ilegal de arbitrios de manera retroactiva a un precio actual. ¿Cuál es la posición de usted frente a todas estas tropelías y violaciones al debido proceso y a la ley como fiscalizador? Sería otra entrevista. Sí, pero es bueno escuchar su Vin- opinión. Vinimos prácticamente a aclarecer lo acontecido el viernes sobre el proceso estaría de, Pero usted no deja de de ser elección. regidor. Pero estaría usted dispuesto a Pero su revisar esa posición, su ordenanza. posición. Porque ustedes tienen calidad para revisar. Yerjan la conoce, nosotros conversamos mucho y verdaderamente era la parte introductoria. Carolina expresaba que quien les habla fue electo por el Partido Revolucionario Dominicano, único regidor. Y Francis conoce cómo se manejan los temas de dirección en el Consejo cuando uno representa a la minoría. Yo daba las gracias a los colegas regidores que tomaron la decisión de elegirme como vicepresidente del Consejo. No tenía, al iniciar mi gestión como regidor, pensé que nunca podía ser parte del Consejo Directivo por haber llegado solo al Consejo. Pero me di cuenta que verdaderamente lo que vamos a buscar es empatía con los colegas, con fraternidad, a unir esfuerzos contra lo que verdaderamente ya expresaba y a ponernos en contra o a favor. Me gustaría que en otra entrevista, Yeyan, nosotros pudiéramos hablar, porque Ok. tú conoces bien la parte, cómo se maneja lo que diríamos las aplicaciones de la ordenanza, y cuando se someten, Francis tiene vasta experiencia, cuando someten una ordenanza a la aprobación del Consejo, ponen a los regidores entre la espada y la pared, donde hay cosas que tú quieres que sucedan, pero hay cosas que no quieres que sucedan, pero están envueltas en un solo documento en el que tú dices si voto o no voto, ¿qué hago? Me voy por lo que el pueblo me pide que haga, que es que lo proteja en el momento en el que algo pueda favorecer, o me voy a enfrentar al
ejecutivo, o sea... Pero ustedes se diríamos, deben al alcaldía. pueblo. Muchísimas Correcto. gracias, Sí, Joven tiene que- Acosta. Vamos a invitarlo de nuevo. Sí, Ruth, es Regidor, importante. regidor Yerjan Agentes. del Sí. PRD y Y a- vicepresidente y a- del Consejo de Regidores. Y Muchísimas al gracias. propio Anthony, Quiero- que en un momento que quiero- pueda Él quiere referir algo. asistir, para que ya se aclare la posición. Adelante, joven. Sí, quiero expresarle disculpas al pueblo de San Francisco de Macorís si lo escenificado en el proceso de elección se pudo interpretar como un acto bochornoso que nosotros no estamos de acuerdo. Pienso que hay que resaltar la gallardía con que algunos colegas interpretaron que podían defender lo que nosotros pudiéramos llamar la institucionalidad de un consejo, y verdaderamente estaremos siempre prestos para servir, que fue lo que el pueblo nos pidió y nos encomendó que nosotros fuéramos. Muchísimas Excelente. gracias, Gracias a joven, ustedes por por la invitación. venir acá a Feliz este resto espacio a del día. exponer lo acontecido. Muchísimas gracias. Feliz resto del Sí, día. que tiene Mañana